Pues ya empezamos estudio verso a verso desde el texto hebreo. Bien, entonces aquí tenemos Génesis 1:3. Y dijo Dios, o y dijo Elohim. Hoy vamos ya a abordar este versículo. Ya hemos tratado abundantemente Génesis 1:1. Génesis 1:2 también lo hemos abordado entre la introducción y contenidos que vimos, no la semana anterior, sino la otra. No la semana pasada, no, la anterior. Y hoy ya vamos a Génesis 1:3. Bien, entonces, en este versículo lo que leemos es Vayomer Elohim, Yehi O, Vayehi Or. Estoy leyendo aquí el texto hebreo, como siempre, aquí lo tenéis. Es el texto masorético, tal cual consta en el códice de Leningrado. Bien, y la traducción lo más literal posible es: y dijo Elohim, haya luz y hubo luz. Bien, Yehi Or, Vayehi Or. La inmediatez que tiene el texto hebreo, no encuentro mejor manera de plasmarla que como la tenéis aquí. Haya luz y hubo luz, o sea luz y fue luz. Cualquiera de las dos, el verbo ser o estar, aquí lo tendríamos. Fijaros que son 4 palabras, 2 palabras pronunciadas por Dios, Yehi O, y a continuación, Vayehi O. Y haya luz y fue luz. Bien, y hubo luz. No tenemos artículo definido, por lo tanto no y fue la luz, sino y hubo luz. Es muy instantáneo, muy inmediato, y precisamente el texto hebreo refleja esta inmediatez, esta prontitud entre lo hablado y lo creado. En este caso no podemos hablar de creación como tal, sería más bien una llamada a la existencia de la luz. ¿Bien? Pero esto es lo que tenemos en este versículo. Y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Respecto a este Vayomer Elohim, ya comenté algo anteriormente, pero quiero recordarlo. Es esta frase, Vayomer Elohim, que aparece un total de 9 veces, hasta 10 si contamos la variante que tenemos en Génesis 1:28, donde dice Vayomer Lahem Elohim, y se incorpora el Lahem entre el Vayomer y Elohim. ¿Sí? En estas 9 veces que tenemos en el texto, todas se traducen por y dijo Dios. Entonces, Vayomer Elohim, 9 veces. Pero en el verso 28 tenemos Vayomer Lahem, y dijo a ellos Elohim, que es cuando les da, creo que son los mandamientos tocantes a la comida, ¿vale? Si mal no recuerdo, y a la multiplicación como especie. Entonces, si contamos esta variante que introduce la gem entre Vayomer y Elohim, tendríamos 10. Si no la contamos, nos quedamos con 9. Y las 9 la tenéis aquí, versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 y 29. Como esto queda en la presentación y en las grabaciones, luego cuando veáis el contenido o tomáis nota ahora, pues podéis revisar las citas y ver cómo en efecto así ocurre. Luego, a esta frase Vayomer Elohim, que la tenemos por primera vez aquí en el versículo 3, le va a seguir habitualmente esta otra, Vaihigen, que se traduce por y fue así. Entonces, esto sí lo tenemos un total de 6 veces. Estas son, no tenemos 9 veces, sino 6. ¿Bien? Pero este y fue así nos muestra la realidad de que en Génesis 1, en primer lugar, se nos revela un Dios que habla en contraste con los ídolos mudos. Tiene el potencial de hablar, este Dios que se nos revela en Génesis 1, que es el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Y así lo vemos en el Salmo 115, versículos 3 al 5 y también el versículo 8, juntamente con esta otra cita que dice prácticamente lo mismo. El Salmo 135, los versos 15 al 18, son 2 textos gemelos, prácticamente iguales. No exactamente iguales, pero prácticamente. Aquí en el Salmo 115 nos dice lo siguiente: nuestro Dios está en los cielos. Y aquí tenemos la realidad de Génesis 1. Hizo todo lo que le agradó. Todo lo que le pareció bien, eso hizo. Entonces vemos cómo, además, ha creado por su palabra, en contraste con lo que nos dice a partir del versículo 4 acerca de los ídolos de las naciones. Evidentemente, esto no está en el texto. No está en este texto. Sí está en el del Salmo 135, en el 115 no aparece. Y dice, sus ídolos, refiriéndose a los de las naciones, dice, son de plata y oro, obra de manos de hombre.
Versículo 5, tienen boca y no hablan. Fijaros que Dios sí tiene el potencial de hablar, y no solo de hablar, sino que su palabra, como vamos a ver en un momento, es una palabra creativa y es poderosa para crear. Y luego continúa el texto describiendo a sus ídolos mudos, que tienen ojos y no ven, y continúa, tienen manos, no hacen nada, tienen pies, no andan, etcétera, etcétera, etcétera. Oídos y no oyen. Bueno, el versículo 8 lo he añadido también porque como ellos son sus hacedores, cualquiera que se apoya, que confía en ellos. Por lo tanto, vemos que no solo los ídolos tienen estas características, sino también sus hacedores, los que hacen ídolos, son de igual manera, tienen boca y no hablan, ojos y no ven, y cualquiera que se apoya en ellos. ¿Sí? El profeta Isaías, en un momento de crítica al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, expresa precisamente esta misma realidad. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Dice, tienen oídos y no oyen. Entonces, lo que está de alguna manera evidenciando a través de esas palabras es la idolatría que hay presente en el pueblo de Dios. Y si lo queremos llevar al terreno más personal, pues veamos, nunca mejor dicho, si nosotros tenemos boca y hablamos, o si tenemos boca y estamos mudos ante las injusticias que tenemos injusticias a la luz de la justicia de Dios, no injusticias a la luz de nuestro propio criterio, sino injusticias a la luz de la palabra de Dios. Si tenemos ojos y no vemos, leemos la palabra y no nos enteramos de lo que leemos, pues bueno, examinémonos, no vaya a ser que nos encontremos en esta misma situación, siendo o hacedores de ídolos o apoyándonos en ellos y no en Dios, que es el único que, como ya vimos en su momento, hizo todo lo que le agradó. Creó los cielos y la tierra, que es lo que tenemos en Génesis 1 y que de manera manifiesta, ya aquí por medio de ese hablar, de ese decir que tenemos en el versículo 3, vemos que por su palabra, la palabra de Dios, Él lo hizo todo. Y justamente esto es lo que vamos a ver a continuación. Dice el texto, haya luz y hubo luz. Hemos hablado de esa inmediatez. Y de la creación de la luz aprendemos que la palabra de Elohim es creadora y poderosa. O es poderosa para crear, poderosa para llamar a la existencia y que de manera instantánea, prácticamente simultánea, aparece lo que ha dicho que tiene que aparecer. Se produce lo que esa misma boca ha hablado. Con lo cual, esta realidad de la palabra creadora de Dios, de Elohim, nos tiene también que dar de alguna manera fe para entender y creer lo que va a ocurrir, porque Dios también ha hablado cosas que están por ocurrir. Y esta va a ser una idea en la que iremos entrando. El versículo que tenemos aquí, o los versículos que tenemos aquí, Salmo 33, versos del 6 al 9, nos van a mostrar precisamente esta realidad, esta inmediatez que tenemos en Génesis 1, y nos dice, por la palabra de Adonai fueron hechos los cielos. Esto lo vamos a tener en el segundo día. Bien, pero de igual manera vamos a ver, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Bueno, pues en el caso de los cielos se va a repetir esa frase. Dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Esto va a pasar en el tercer día. Él pone en depósitos los abismos. Y luego en el versículo 8 continúa que la razón, o sea, la razón del temor, porque dice, tema Adonai toda la tierra, es esta, que por su palabra ha sido creado todo lo creado. Entonces, el hecho de que Dios sea creador y que con su palabra tenga el poder de crear, debe producir temor de Dios. Ya lo he explicado en otras ocasiones, pero tal vez no recuerdo si aquí lo hice o no, pero no está de más, que Génesis, el libro de Génesis, y especialmente los primeros capítulos, no son historias para niños. No son historias para niños. Tienen su sentido y se les puede explicar a niños de una manera, digamos, más superficial, sí. Pero principalmente los relatos que tenemos en Génesis 1 también son para nosotros y son para nosotros hoy. Y tienen que despertar en nosotros
lo que leemos aquí en este salmo. Por ejemplo, temor de Dios. Un temor que nos haga servirle solo a Él y no a los ídolos. Bien, por ejemplo, para enlazar con el texto que hemos visto antes. Entonces nos dice, tema Adonai toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Aquí tenéis la razón. Porque Él dijo y fue. Eso es lo que tenemos en Génesis 1:3. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Luego dice, Él mandó y se afirmó, hablando de los cielos, porque hablaremos del firmamento, de la expansión. Vamos a ver cómo eso se afirmó a la orden de su palabra. Entonces, puesto que así es el hablar de Dios, como decía, ¿qué no serán sus promesas? Porque si ya tenemos el referente en Génesis 1 de que Dios, por medio de su palabra, por medio de su decir, de su hablar, ese hablar está creando lo que ha dicho, cuando Él promete algo, Él lo promete por medio de ¿qué? De nuevo, por medio de su hablar. Luego, a la vez que Él está prometiendo algo, al pronunciar lo que promete, al hablar y al decir lo que promete, puesto que su palabra es una palabra creadora y tiene el poder para crear, su promesa se convierte en una realidad que se va a consumar en el momento que Dios considere oportuno. Pero ya Dios está creando la promesa. Ya Dios está creando la promesa. ¿Por qué? Porque habla. Y en su hablar tenemos la creación de lo que dice. ¿Vale? Y además de una manera inmediata sin que nadie lo impida. Fijaros que no hay nada que pueda impedir que lo que Dios dice que se va a hacer, nada puede impedir que ocurra. Bien, en ese sentido, la creación también nos lleva a la redención, ¿no? Y la fe en la creación nos lleva a tener fe en la redención. De la misma manera que Dios creó, va a ser en la manera que Dios redimió y redimirá aún a su pueblo, porque hay promesas que aún están por cumplirse, profecías que aún están por cumplirse. Bien, pues continuamos adelante y ahora vamos a ver la luz del día 1. Y vamos a ver la luz del día 1 desde una interpretación simbólica. Recordemos que, como ya había mencionado en alguna ocasión, voy a dejar de compartir un momentito, veo que se ha incorporado L, Francisco, bienvenidos, Shalom. Como ya comenté en su momento, Génesis tiene varias maneras de interpretarse. Una de ellas es literal. ¿Y aquí podríamos hablar de una luz literal? Sí, podríamos hablar de una luz literal, una luz primigenia que da origen a todo lo que se va a llegar a llamar cosmos. Pero lo que vamos a hacer a continuación no es interpretar esa luz desde la perspectiva literal, sino que lo vamos a hacer desde la interpretación simbólica, desde la interpretación metafórica. Por lo tanto, vamos a estar comparando esta luz con una realidad en concreto y no creo que nos dé tiempo en esta clase, sino en la próxima, estaremos viendo qué otras realidades a la luz del Tanaj y a la luz de la Biblia tenemos como luz. Bien, porque nos va a ocurrir un poquito como lo que nos pasaba con Bereshit. Acordémonos que Bereshit no solo nos hablaba de una realidad única, nos hablaba de varias realidades que eran Reshit según la palabra, según la escritura, bien, según el Tanaj. De la misma manera nos va a pasar con la luz, pero vamos a empezar por una de ellas, ¿de acuerdo? Y aquí sí voy a pedir, si no lo habéis escuchado antes, si no habéis oído nada de lo que voy a presentar hoy, que por favor prestéis atención porque desde mi consideración, obviamente, pues no tiene ningún desperdicio. Volvemos a la presentación, la luz del día 1, interpretación simbólica. Pues bien, ¿cómo es posible, surge esta pregunta, ¿no?, que hubiera luz en el día 1, y no digo día primero, digo día 1, porque el texto nos dice Yom Echad, no nos dice Yom Arishon o Yom Rishon, sino el día 1, Yom Echad, si el sol no fue puesto en su lugar hasta el cuarto día, ¿no? Vemos que luego las lumbreras van a aparecer o van a ser puestas en los cielos en el cuarto día. Entonces, ¿qué pasa con esta luz? Bueno, a esta pregunta se ha contestado de diferentes maneras. Yo voy a abordar una de ellas.
Y voy a hacerlo a través de las consideraciones de los estudios de este matemático judío, Eliyahu Rips, que precisamente es conocido por las investigaciones en el campo del álgebra y por el descubrimiento de algo que se llamó el código secreto de la Biblia. Bien, el código secreto de la Biblia. De aquí quiero decir algo antes de continuar. Hay un libro que no es de Eliyahu Rips, es de otro autor, no recuerdo ahora mismo el nombre, donde se han sacado una serie de códigos ocultos en la Biblia. Esto es lo que voy a estar abordando aquí. Aquí me voy a basar de manera muy... me voy a ceñir mucho al estudio y a este artículo que publicó Eliyahu Rips en el año 1994 en la revista Statistical Science, en el que afirmaba haber encontrado mensajes codificados en el texto hebreo del libro de Génesis. Por lo tanto, ese artículo solo se enmarcaba dentro de ese libro, no iba más allá. ¿Sí? El libro del Código Secreto de la Biblia o Código Oculto de la Biblia, algo así, ese ya busca cualquier cosa en cualquier parte. ¿Sí? Que yo no digo ni sí ni no, digo que no voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí. Simplemente me voy a quedar en lo que proponía Eliyahu Rips en el libro del Génesis. Y además os lo voy a mostrar y vamos a poder comprobar juntos si tiene sentido o de pronto no tiene ninguno. Yo sí creo que tiene sentido y mucho, pero lo voy a poner también delante de vosotros. Bien, el método que usó Eliyahu Rips para extraer esos supuestos mensajes se denomina ELS. Son unas siglas en inglés que en español se traducen por secuencia equidistante de letras. Secuencia equidistante de letras. No os preocupéis por el nombre, ahora explico lo que es. Se trata de lo siguiente, o mejor dicho, funciona de esta manera. Se escoge un punto de partida en un texto. Tenemos un texto, en este caso vamos a tener el texto de Génesis 1.1. Se va a escoger un punto de partida, una letra del texto y una distancia, es decir, un número de letras. Esa es la secuencia equidistante de letras. Entonces, comenzando desde el punto de partida, se van a ir seleccionando esas letras equidistantes que están separadas por el número que se haya elegido para esa distancia. Sin tener en cuenta, en este conteo no se tienen en cuenta ni los espacios ni los signos de puntuación. Es decir, puntos y comas, todo eso no se va a tener en cuenta, tampoco los espacios entre palabras, simplemente vamos a contar letras, consonantes en este caso. ¿Bien? Os pongo un ejemplo para que entendáis la dinámica. El ejemplo está en la oración entre cojos osados. Bueno, pues lo que hacemos es coger de esta frase, la primera letra va a ser el punto de partida. ¿Sí? Aquí vamos a tener el punto de inicio. Mejor lo pongo así. Vamos a contar 4 letras y vamos a escoger la siguiente letra. 4 letras, la siguiente. Y de esta manera, ¿qué nos aparece? Pues la primera, E. Luego contamos 1, 2, 3 y 4. Cogemos la C. 1, 2, 3 y 4. Cogemos la O. 1, 2, 3 y 4. Cogemos la S. De esta manera, al hacer esto, obtenemos una palabra, que es la palabra ecos. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues aquí tendríamos la palabra ecos en esta oración. Bien, esto es básicamente un ejemplo muy sencillo para que entendáis la dinámica. Ahora, nos vamos a aplicar este método a los primeros 5 versículos de Génesis. A los primeros 5 versículos de Génesis. Tiene que ver con la luz, tiene que ver con lo que estamos hablando. Aquí está Génesis 1, del 1 al 5. Esto que tenéis aquí, todo esto es el texto masorético sin puntuación. Como veis, no tenemos rayitas, no tenemos puntitos, no tenemos acentos, no tenemos el macaf, no tenemos nada. Ni vocales, cero. Bien, lo único que sí tenemos, bueno, los espacios entre palabras, pero estos espacios no los vamos a tener en cuenta. El punto de partida va a ser esta taf. Esta taf, de aquí vamos a iniciar nuestro conteo. ¿Sí? A partir de aquí contaremos. Bien, la última letra de la palabra Bereshit. Luego, la distancia que vamos a escoger desde la taf en adelante, a partir de la taf, vamos a contar 1, 2, pues va a ser 50 consonantes, 50 letras. Esa va a ser la distancia. Luego, a partir de esa consonante, la consonante taf, contaremos 50 letras y vamos a seleccionar la letra que ocupa esa posición. ¿Sí? Luego, volveremos a contar 50, anotaremos de nuevo la letra que está ahí, y así hasta un total de 3 veces, que son lo que nos va a dar los 5 versículos.
Después vamos a ver las letras que hemos obtenido y vamos a ver si tal y como afirmó Eliyahu, hay algún mensaje o, pues, oye, esto es pura casualidad y nada más, ¿no? Bueno, pues empezamos, si os parece, voy a ir contando con vosotros. Empezamos con la TAF. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Esta es la letra número 50. Bien, así que si la queréis anotar, aquí tenéis la TAF y aquí tenéis la BAF. Bien, contamos a partir de la BAF de Brungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y llegamos a otra letra, 50. La resh, lo que sería nuestra R. La taf, la baf y la resh. Último conteo. Hemos dicho que a partir de aquí, pues 3 veces. 1, 2 y nos queda una. Contamos a partir de la alef después de la resh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ah, perdón, 48, 49, 50. Aquí, 50. La G. 48, 49, 50. La letra G. Ya tenemos la TAF, la BAF, la RESH y la G. De pronto no sabemos hebreo. No hay problema, fijaros en la forma. ¿Ok? Y vamos a ver ahora si estas 4 consonantes forman alguna palabra. Si hay alguna palabra en hebreo que tengamos formada con estas 4 consonantes. Me voy aquí y os pongo la TAF, os pongo la BAF, la resh y la G. Curiosamente, hay una palabra que tiene estas 4 letras. Y la palabra es Torah. Y la palabra es Torah. Torah es lo que literalmente significa instrucción. Tiende a traducirse como ley en algunas Biblias, en algunas traducciones, en algunas revisiones bíblicas, pero en hebreo no tiene ninguna connotación negativa. La ley, la Torah, especialmente de Dios, siempre es buena, es santa. Bien, esto también es lo que nos va a decir Pablo en la carta a los romanos. Entonces, la palabra Torah la tenemos utilizando el método de Eliyahu-Rips en los 5 primeros versículos de la Biblia. ¿Será casualidad que la palabra Torah esté oculta en estos primeros 5 versículos? ¿Tendrá algo que ver la luz del día 1 con la Torah? Vamos a verlo. La luz y la Torah. El texto de Génesis 1, del 1 al 5, lo tenéis aquí, no vamos a leerlo entero, pero quiero que notemos cómo en estos versículos, especialmente del 3 al 5, va a aparecer en 5 ocasiones la palabra luz. Fijaros, dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Vio Elohim la luz, que era buena, separó Elohim entre la luz y entre la oscuridad, y llamó Dios a la luz día. Así que lo que tenemos en los primeros 5 versículos de la Biblia donde aparece la palabra Torah en el texto hebreo es 5 veces luz en los primeros 5 versículos y curiosamente la Torah está compuesta por 5 libros. Y ahora hablo de la Torah en un sentido reducido.
De un sentido más estricto, la Torá son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí tenemos 5 veces luz, 5 libros la Torá, 5 versículos, palabra Torá oculta. Fijaros además que encontramos, y ahora iremos a textos bíblicos donde vamos a ver esta realidad también. En Génesis Gabá, un comentario midrásico al libro del Génesis, encontramos esta cita de Rabbi Shimon. Dice 5 veces en este pasaje, es decir, refiriéndose a estos versículos, está escrito luz, lo acabamos de ver, a semejanza de los libros de su Torá, justamente lo que estamos mencionando. Y dijo Dios, haya luz. La primera mención de la palabra luz corresponde al libro del Génesis, según el cual el santo, bendito sea, Kadosh Baruj Hu, se aplicó a la creación de su mundo. La segunda, y hubo luz, corresponde al libro de Éxodo, según el cual los israelitas salieron de Egipto de la oscuridad a la luz. Esta expresión es muy interesante, porque se va a repetir en el Nuevo Testamento. La va a utilizar Pablo. Nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Pues fijaros, aquí Rabbi Shimon también está hablando de que la salida de Egipto es de la oscuridad a la luz. Y además, lo vamos a ver en su momento, cuando vemos la interpretación profética de estos versículos, cómo esto es totalmente real, que salen de la oscuridad a la luz. Y luego dice, y vio Dios la luz, en la tercera mención de la luz, y continúa el texto, dice, corresponde al libro de Levítico, que está repleto de leyes. Continúa la cita, e hizo separación Dios entre la luz, etcétera, corresponde al libro de Números, que establece división entre los que salieron de Egipto y los que entraron en la Tierra Santa, en la tierra de Canaán, lo que llegará a ser tierra de Israel. Dice, llamó Dios a la luz, y entre paréntesis día, corresponde al libro del Deuteronomio, que está repleto de leyes. Entonces le objetaron sus colegas, dicen, ¿no era el Levítico el libro repleto de leyes? Él le replicó, este rabino, dice, también este pasaje contiene una repetición, y la repetición es esta, y llamó Dios a la luz día. Dice, ¿y acaso no es lo mismo luz que día? Entonces vemos cómo hay esa repetición que esos colegas le objetan acerca de su, pues de su argumentario, de su interpretación acerca de la luz, las 5 veces que aparece en esos versículos, y como la Torá tiene 5 libros y cada mención de la luz se puede corresponder a uno de ellos. Fijaros lo que tenemos en esta cita. Salmo 119, verso 105. Lámpara para mis pies es tu palabra, y luz, en hebreo or, para mi sendero. Fijaros en el texto que tenemos aquí en hebreo. Dice, Ner legakli de bageja beor lintibati. Eso es lo que tenemos aquí. Y aquí la palabra luz, la palabra or, es exactamente la misma que tenemos en Génesis. Exactamente la misma. Es cierto que una de las acepciones, una de las posibilidades de la palabra or, va a ser lumbrera, pero es una de las acepciones y de las más, digamos, no de las primeras acepciones, sino de las últimas acepciones de este término, or, en hebreo. Es más propio entender que aquí nos habla de luz. Tu palabra, la palabra de Dios, está haciendo referencia, de bajeja, es luz. Luz para mi sendero. Otras traducciones bíblicas tienen y lumbrera mi camino. Posiblemente os suene más ese lenguaje, pero como digo, lumbrera, sí tenemos, por ejemplo, la palabra lumbrera en hebreo y es meoj, su plural meogot. Van a aparecer las lumbreras en Génesis 1.14. Aquí, si os fijáis, no dice meoj, utiliza or. Por lo tanto, es más propio entender luz. Así que ya tenemos un texto en la Escritura, en este caso un salmo, que nos conecta la palabra de Dios con la luz. Bien, y además nos dice que es una lámpara para nuestros pies. Nos alumbra nuestro caminar. ¿Es esto algo que hace la Torá? ¿La Torá alumbra nuestro caminar? ¿Alumbra nuestro sendero? ¿Alumbra nuestra manera de vivir? ¿Y nos va guiando en cómo vivir? Bueno, esto es lo que nos dice el Salmo. Nos vamos a otro texto.
Proverbios 6:23. Y aquí casi que es incluso más explícito todavía, porque fijaros, dice, porque lámpara es el mandamiento. Literalmente sería un mandamiento de manera indefinida. Así que un solo mandamiento, no en el sentido numérico, sino en el sentido de que cualquier mandamiento es lámpara. Cualquier mandamiento nos alumbra. Cualquier mandamiento del Eterno, de Dios, que tenemos en la Torá, es una lámpara para nosotros. Así que no podemos desechar mandamientos según nuestro criterio porque nos estamos perdiendo luz para vivir. Estamos apagando la luz de Dios para nuestra vida si quitamos justamente aquello que nos alumbra. Y luego dice, y la instrucción es luz. De vuelta tenemos el término or en hebreo. Literalmente, fijaros lo que tenemos aquí. Y la instrucción es luz. Dice, Betorá, or, Betorá. Y la Torá es luz. Aquí tienes la palabra Torá, la hemos visto antes, la que aparece en Génesis 1 de manera oculta a través de esa secuencia equidistante de letras que hemos visto. La palabra Torá y la palabra luz juntas en el mismo texto. Así que la instrucción es luz. La Torá es luz. Y luego continúa el texto, Beder Ejayim y camino de vidas, las reprensiones de corrección. Camino de vidas, las reprensiones de corrección. Pero el énfasis lo tenemos aquí. Y la instrucción es luz. Betorá or. Betorá or. Pues bien, dos testigos, ya los tenemos, dan fe que la Torá, que la luz, perdón, del día 1 es la Torá. Insisto, esta es una de las realidades que tenemos en la luz de este día. Una de ellas, que es la que quería empezar compartiendo con vosotros. Bien, vamos ahora a continuar. Veremos más realidades, Dios mediante, de la luz de este día. Aquí os dejo una reflexión personal sobre la Torá como luz y lo que hemos visto en estos, lo que acabamos de ver. Dice, la luz que fue llamada a la existencia, entendida simbólicamente, es la Torá. Y con ella, con la Torá, lo que hubo fue amanecer. Resplandeció la alegría y el reino de la oscuridad, la ignorancia y la muerte acabó. Quizá por eso aquel día es llamado día 1 en lugar de primero, ya que sin duda fue un día único. Ese fue el día en el que Dios iluminó la creación con su bendita Torá. Esto es lo que creo que tenemos ahí en Génesis 1, en esa creación de la luz, de manera, insisto, simbólica, de manera metafórica es lo que estamos utilizando aquí. No creo que nadie haya utilizado la Torá como linterna por la noche. Yo creo que todos utilizamos la luz del móvil para eso, pero se entiende que estamos hablando de una manera simbólica, de una manera metafórica, pero metafóricamente es lo que tenemos ahí. ¿Bien? Y acordémonos, y ahora lo vamos a ver también, por eso hablo de la luz y la oscuridad, dice resplandeció la alegría, hubo amanecer, ¿por qué? Porque dice fue la tarde y la mañana, hay un amanecer ahí, y resplandeció la alegría, y el reino de la oscuridad, la ignorancia y la muerte, porque la palabra Hoshech, lo vamos a recordar, tiene que ver con todo esto de manera metafórica, así como la palabra luz tiene que ver no solo con alegría, tiene que ver con salvación, tiene que ver con vida, y la Torá tiene que ver con eso. Sí, podríamos recordar, por ejemplo, las palabras de Moshe Rabenu, de Moisés, donde le dice al pueblo, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y la vida iba asociada a la obediencia a la Torá, a los mandamientos de Dios. Y la muerte está asociada a la desobediencia. Así que vemos cómo la Torá está asociada a la vida, la luz está asociada a la vida. La oscuridad está asociada pues a todo lo contrario. Por eso hablo en estos términos. Hubo amanecer, resplandeció la alegría y el reino de la oscuridad, la ignorancia, porque quien no tiene Torá no conoce la voluntad de Dios. Quien no tiene Torá es un necio, no es un sabio, un jajam en hebreo. Entonces un sabio va adquiriendo conocimiento de la Torá, de la palabra de Dios, de su instrucción, de sus mandamientos. ¿Bien? Y bueno, pues estas ideas las tenemos también en estos términos y a continuación también os lo voy a ir mostrando. Vamos a hablar ahora de la luz y la oscuridad y como digo, para la próxima clase hablaremos
y os daré un esquema, si Dios lo permite, de cómo funcionan esas realidades que la Escritura, la Biblia, nos habla de que son luz también juntamente con la Torá. Y haremos algo parecido a lo que hicimos con Reshit. Bueno, la luz y la oscuridad. Nos dice Génesis 1.3, continúa, perdón, sería Génesis 1.4. El 1.3 lo habíamos visto, este sería, disculpadme el error, aquí 1.4. Dice, Vayag Elohim et Aor Kitov. Dice, y vio Elohim la luz que era buena. Y vio Elohim la luz que era buena. Dice, Vayabdel Elohim bein Aor u bein Ahoshech. Dice, y separó Elohim entre la luz y entre la oscuridad. Así como siempre, texto hebreo, traducción lo más apegado al texto hebreo posible. Pues bien, vamos con la frase, y vio Elohim la luz que era buena. Aquí puede surgir una pregunta con esto, ¿no? ¿Qué ocurre con la luz? ¿Por qué Dios se da cuenta de alguna manera después de llamarla a la existencia que es buena? ¿No sabía Dios acaso que era buena la luz? Este es un poco el planteamiento, un poco la pregunta. Y encontré una respuesta que es muy sencilla, muy breve, pero suficiente para resolver este interrogante. La da Ambrosio de Milán, y esto está tomado del libro Los 6 días de la creación, un libro publicado por la editorial Ciudad Nueva, y dice así, ciertamente, no conoció lo que antes desconocía. No es que Dios no supiera de la luz y no supiera que iba a ser buena. Simplemente lo que está haciendo Dios ahí es aprobar lo que le complace. Acordémonos que hemos leído un texto donde dice que Dios hizo todo lo que le agradó. Ya estaba en su voluntad, en su agrado, en su gusto, en su preferencia crear la luz, porque ya sabía de alguna manera que la luz era buena. Ahora, fijaros que este texto, si lo leyéramos muy literalmente, podríamos leer también, no solo y vio Elohim la luz que era buena, sino y vio Elohim a la luz. ¿Y por qué la vio? ¿Por qué la vio? Porque era buena. Porque la partícula aquí se puede entender no solo como qué, sino también como por qué. Entonces, ¿por qué Dios vio a la luz? ¿Por qué la miró? La miró porque era buena. Es otra manera en la que podemos entender este texto. Y no sé cuántos recordaréis, por ejemplo, la historia de Caín y Abel. Caín y Abel, dice que Dios miró a Abel y a su ofrenda, pero no miró a Caín y a su ofrenda. Entonces, ¿por qué miró a Caín? Perdón, ¿por qué miró a Abel y a su ofrenda? Porque era buena. Igual que la razón de por qué miró Dios a la luz. ¿Por qué le presta de alguna manera atención? ¿Por qué pone sus ojos sobre la luz? Porque era buena. ¿Bien? Así que la entendamos en un sentido o en otro. Esas serían las explicaciones de este versículo y podríamos entender que directamente Dios no está desconociendo algo, porque Dios es soberano. Dios ya conoce la luz, ya conoce que va a ser buena, simplemente está aprobando algo que le complace. ¿Bien? Nos vamos luego, segunda parte del versículo. Dice, Vayadel Elohim bein Aor bein Ahoshech. Y separó Elohim entre la luz y entre la oscuridad. Esta frase, no hoy por supuesto, nos va a dar pie también para entrar en lo que es la interpretación profética. ¿Sí? Aquí hay profecía. Esta separación la vamos a encontrar en varios episodios del pueblo de Dios y episodios que aún no unos se han cumplido y otros están por cumplirse. Bien, esto lo iremos viendo, iremos entrando y además vamos a tener aquí un principio de separación para llegar al Shabbat. Lo veremos, si Dios lo permite, en el segundo día de la creación, porque en el segundo día Dios también separa las aguas de las aguas. Entonces, vemos como Dios, para ir llegando, ir avanzando a esta culminación de la creación, que es el Shabbat, vemos como primero, lo primero que hace, por medio de su palabra, es llamar a la existencia a la luz y separarla de las tinieblas. Luego hablaremos del firmamento, hablaremos de la separación, y hay un principio de separación que necesitamos hacer también en nuestra vida, de la luz y la oscuridad, de las aguas de arriba, de las aguas de abajo,
de las aguas de abajo que se junten a un lugar para que se pueda descubrir la tierra seca y entonces la tierra seca reverdezca. Y esto es un proceso de separación, un principio que tenemos en la escritura en Génesis 1 para ir llegando al Shabbat, para ir llegando al día del cese de la actividad de los otros 6 días. Bien, ahí iremos viendo esta idea con más detalle. Vayabdel, este verbo que tenemos aquí, os lo marco aquí, dice y separó, es esta palabra, ¿no? Por si no, Vayabdel, es el mismo verbo. Bueno, se trata de un verbo en ifil, todo esto son cuestiones gramaticales del hebreo, ifil vayiktol, tercera masculino singular, derivado de la raíz bet, dalet, lamet. Las raíces no tienen vocales. Las raíces suelen ser triliteras en hebreo, 3 consonantes, y no tienen vocales. Las vocales forman parte ya de un patrón para indicar un sustantivo, para indicar un adjetivo, para indicar un verbo, para indicar una conjugación. Pero las vocales no forman parte de la raíz. Ahora, esta raíz sí da origen o da lugar al verbo badal, cuya conjugación la tenemos aquí, que significa apartar, separar y escoger. Así que Dios no solo está separando, sino que está apartando y por lo tanto escogiendo. Está apartando la luz y escogiendo la luz, porque vio que era buena. Bien, y no solo porque vio que era buena, vamos a ver que la luz y la oscuridad no hay nada en común entre ellas. Esta conjugación, vayabdel, este verbo conjugado de esta manera, solo aparece en 3 textos de la Biblia, del Tanaj en este caso. Génesis 1:4, el texto que acabamos de leer. Génesis 1:7, cuando separa las aguas de las aguas de abajo de las aguas de arriba. Y lo vamos a tener también en el primer libro de las Crónicas, capítulo 25, verso 1, cuando David aparta a determinadas personas para un servicio, para un ministerio que tienen que llevar a cabo en relación al templo. Entonces, vemos cómo este Vayabdel no solo es separar, sino que tiene que ver con apartar y con escoger. Y todas estas ideas están en el concepto de santificar. Vayabdel no significa santificar. Vayabdel significa apartar, separar y escoger. Pero la palabra o el verbo santificar implica este apartar, separar y escoger. Cuando uno santifica algo, lo aparta, lo separa, lo escoge. Bien, entonces, digamos que para santificar tienes que hacer esta acción, vayabdel. Ahora, ¿por qué Dios hace esa separación? Y con esto ya vamos concluyendo. Bueno, recordemos, esto lo estuvimos viendo, vimos la palabra Hoshech, no vimos exactamente la palabra Or, que es la que estamos viendo hoy, pero Hoshech, que ya aparece en el versículo 2, literalmente significaba oscuridad, tiniebla, lobreguez, sombra, todos sinónimos. Y era símbolo, y fijaros de ahí la reflexión que os compartía, de ignorancia, de desgracia y de muerte. Así que metafóricamente, cuando hablamos de oscuridad, hablamos de estos elementos. Alguien que está en oscuridad es alguien que está en ignorancia, alguien que está en desgracia, alguien que está en muerte. ¿Sí? Valle de sombra de muerte, por ejemplo. Ahí tendríamos esta realidad de Hoshech en la vida de alguien. ¿Mm? Ahora, por el contrario, la palabra or, que no es oro en catalán, porque aquí tenemos algunos catalanes, or no es oro en catalán, es lo que leemos aquí, o. Literalmente significa luz, brillo, resplandor, fulgor. Insisto, como una acepción última podríamos tener lumbrera o luminaria, pero solo en un último caso. Hay una palabra que es meor, que es la misma raíz, eso sí, son palabras de la misma familia. Metafóricamente, fijaros cuál es el sentido metafórico de esta palabra. Enseñanza. ¿Tendrá que ver con la Torá, la luz? ¿Con la instrucción? ¿Con la enseñanza? Nosotros en español utilizamos términos de aclarar. ¿Me puedes aclarar el significado de este texto? ¿Me puedes iluminar? ¿Qué significa esto? ¿Me lo puedes mostrar? ¿Me lo puedes enseñar? ¿Me puedes instruir? Fijaros cómo en nuestro idioma utilizamos también la luz para la enseñanza de manera metafórica, de manera simbólica. Ha recibido luz, es que ahora entiende algo que antes no entendía, ha aprendido.
algo, y equivale a vida, salvación, dicha y alegría. Totalmente lo contrario, lo opuesto a Hoshech. Por eso hablaba de que cuando hay la luz, y Dios llama a la existencia a la luz, lo que hay es el amanecer, lo que hay es alegría, lo que es vida, lo que es salvación, lo que es dicha, porque lo que tenemos antes es totalmente lo contrario. Y ya hablamos de las naciones cubiertas por Hoshech. Si tomamos el versículo 2 de manera simbólica, las aguas son las naciones. Ya vimos muchedumbre de pueblos y la ignorancia, la ausencia de Torá estaba sobre las naciones. Ahora Dios, con ese Ruach Elohim, va a decir, haya luz y va a llegar la Torá. Y ya vamos a ver de qué manera y qué otras realidades son luz, según la propia escritura, según versículos que vamos a ir leyendo, y vamos a ver cómo eso tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, y tiene que ver con la creación de Dios de una manera eh, plena, de una manera holística y completa. Bien, entonces de la creación de la luz aprendemos también que no hay comunión entre la luz y la oscuridad. No es como el agua y el aceite. No se pueden mezclar. Tú por más que intentes agitar, al final la luz es luz, la oscuridad es oscuridad, y automáticamente quedan separadas por oposición. Ahora Dios la aparta, Dios la escoge. Por implicación Dios la santifica de alguna manera. ¿Sí? Porque la luz era buena. No nos dice que la oscuridad era mala, pero se desprende porque nos dice la luz es buena. Entonces, casi automáticamente estamos entendiendo que lo otro no lo era. Pero el texto no dice la luz era mala. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también porque no está especificado de esa forma en el texto. Obvio, sí sabemos, la luz es buena y no hay comunión entre una cosa y otra. Recordando, y con estas palabras termino, para dar pie al tiempo de preguntas, en la segunda carta a los Corintios, versículo 6, en el verso 14, la última parte del verso dice, ¿qué comunión tiene? La palabra tiene no está, por eso la pongo ahí un poquito más finita. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es una pregunta retórica. La respuesta es obvia. No hay comunión entre una cosa y otra porque son opuestos. Son totalmente contrarios. ¿Sí? Ahora, para que haya luz, bueno, primero hay oscuridad. Y Dios cuenta con esa oscuridad y de las tinieblas resplandece la luz. ¿Sí? Así que ya iremos viendo con la interpretación profética cómo antes de que llegue la luz va a haber siempre un periodo de oscuridad. Y hoy, la humanidad, estamos entrando en ese periodo de oscuridad. Así que os animo a no quedaros pensando en la oscuridad que está viniendo sobre la humanidad, sino en la luz que va a resplandecer justo en el momento más oscuro. Porque esa es la luz a la que Dios va a llamar a la existencia, va a resplandecer, y de la misma manera que su palabra fue poderosa para crear la luz en Génesis 1, también hoy sigue siendo igual de poderosa para crear lo que Él ha prometido con respecto a la luz que tiene que resplandecer todavía. Hasta aquí entonces el contenido de la clase.